Hola, los saludo nuevamente en esta ocasión para trabajar un tema de matemáticas que es el de los ángulos. Empecemos por conocer qué son los ángulos. Los ángulos son la unión de dos líneas rectas en un punto llamado vértice. Esto va a generar una apertura, una amplitud. Ese va a ser el nombre con el que lo vamos a estar manejando, amplitud o abertura. La parte que está aquí es lo que medimos. Esto es un ángulo. Los ángulos van a tener una clasificación dependiendo de su amplitud. Y esto es muy importante identificarlo porque es lo primero que vamos a trabajar. Los tipos de ángulos más simples son los ángulos rectos, obtusos, agudos o llanos. Tenemos que comprender muy bien cuál es la diferencia para poder ir identificándolos. El ángulo recto es el más importante porque de ahí vamos a partir para clasificar los demás. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Sus lados siempre van a ser perpendiculares entre sí, es decir, que van a formar como una especie de L o una cruz. Tendremos aquí en el borde de la imagen un ángulo recto, ¿sale? Un rectángulo tiene 4 ángulos rectos en estas partes de las esquinas. Los ángulos que midan menos de 90 grados van a ser ángulos agudos. Aquí lo tenemos en el ejemplo. Está más cerrado. Podremos ver otro ejemplo. Aquí, si tomamos este punto como vértice, vamos a marcarlo. Si yo pongo aquí un puntito y ese lo considero mi vértice, pues entonces aquí tengo un lado y otro lado y es un ángulo agudo. Luego tengo los ángulos obtusos. Estos van a medir más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Aquí está muy abierto este ángulo obtuso, pero no es completamente lineal porque no es un ángulo llano. Tendríamos por acá otro ejemplo de ángulo obtuso. Si yo tomo como referencia este vértice de aquí en la imagen, vamos a suponer que este es mi vértice, esta marquita que está acá. Acá tengo uno de mis lados y aquí otro de mis lados. Está más abierto, es un ángulo obtuso. Y por último tenemos los ángulos llanos. Son como si fueran líneas rectas, nada más que no es una línea continua, sino que en medio está el vértice, por eso es un ángulo. Es todo lo que esté liso, pues está en ángulo llano o un ángulo de 180 grados. Entonces esos son los 4 tipos principales de ángulos, tomando en cuenta la abertura que hay entre ellos. Y me gusta esta imagen porque está mostrándonos aquí el ejemplo de un objeto cotidiano que es el reloj, uno de las situaciones más visibles en la que podemos ir identificando diferentes tipos de ángulos. Ahora, los ángulos se miden en grados y se miden con un aparato especial, con una herramienta especial que es el transportador. El transportador es una regla curva de un lado y plana del otro, aunque hay algunos que son completos, que son como un círculo completo y tiene varias partes. Tiene las marcas del cero de ambos lados. Tiene una escala interior, es decir, que está más pegada a la parte del centro, y una escala exterior, que está más pegada a la orilla hacia afuera. Un borde que es el que nos va a ayudar para orientarnos
Y bien importante, una marquita que está marcando el centro del transportador, y colocar esta marca es la que nos va a permitir medir los diferentes ángulos. ¿Cómo se utiliza? Ahorita nosotros no vamos a estar trabajando con medición de ángulos, nada más vamos a identificar, pero sí tenemos que familiarizarnos con el uso del transportador. Yo voy a colocar esta marca, la marca del centro, alineada al vértice. Uno de mis lados lo voy a mover hacia el 0, que quede derechito con el 0, y después tengo que ver hacia dónde se abre mi ángulo. Y dependiendo de la línea donde me marque, el número que marque, pues esa es la medida que voy a tomar. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se hace la toma de medición de un ángulo, cómo verificamos la apertura. Es bien importante tener en cuenta que yo necesito identificar cuál es la abertura que quiero medir, y si nos damos cuenta, pues podemos poner el transportador en diferentes posiciones. Hay veces que lo que estamos no nos queda claro cómo hacerle, porque a lo mejor el ángulo está como hacia abajo, o está un poquito diferente en la hoja de trabajo que tenemos, y pues nos atoramos ahí. Decimos, bueno, ¿cómo le voy a medir si no lo puedo poner? El transportador pues es una herramienta que nosotros podemos mover de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sale? Entonces, para resumir, tenemos que identificar los ángulos rectos, que miden 90 grados, ángulos agudos, que miden menos de 90 grados, los ángulos obtusos, que miden más de 90 grados pero menos de 180, y los ángulos llanos, que miden exactamente 180 grados. Ahorita vamos a hacer una actividad para que vean cómo en la vida cotidiana, en cualquier espacio, podemos encontrar todo tipo de ángulos. Y para entender mejor los tipos de ángulos, vamos a buscarlos dentro de nuestra misma casa. Aquí, este es un ángulo agudo, es de menos de 90 grados. Vamos a buscar otros. Incluso en la naturaleza podemos encontrar ángulos agudos. Aquí tenemos los que se forman en las ramas de esta forma. También aquí, por ejemplo, tenemos este es otro ángulo agudo, y acá tenemos un ángulo recto de 90 grados. Bye bye. Tenemos aquí también, por ejemplo, en la escalera, este es agudo, el que se forma entre el barandal y la reja, o en la puerta. La puerta es interesante porque tenemos ángulos rectos, aquí tenemos varios, y aquí, por ejemplo, tenemos ángulos agudos en este piquito que está aquí, o de este lado. Denise, unas tuberías que tienen varios ángulos rectos, y aquí el filo de las ventanas, este ángulo que se forma aquí es agudo. Aquí hay uno que casi no hemos encontrado, que es obtuso. Este que se forma aquí es un ángulo obtuso, mide más de 90 grados, igual el que está de este lado. Aquí los encontramos, y los cuadritos pues forman ángulos rectos. Aquí tenemos uno, aquí se forma otro, aquí otro y aquí otro. De hecho, el cuadrado pues vemos que tiene estos 4 ángulos rectos.
Y miren, por ejemplo, una bicicleta es muy rica en ángulos agudos. Aquí tenemos el que se forma en esta parte del cuadro, en las llantas, aquí en los ejes tenemos otro ángulo agudo. Igual en esta parte es agudo, es casi de 90, es casi recto, pero sí tiene una ligera proporción menor, es menos de 90 grados, poquito menos de 90 grados. Y miren, con la puerta podemos ver la diferencia de los ángulos. Si yo la abro toda, se forma un ángulo de 90 grados y pues dependiendo de que la vaya cerrando, va a ir siendo un ángulo cada vez menor. Ahí tenemos un ángulo más cerrado, más cerrado. Ahorita vamos a ver otro objeto con el que también pasa eso. Y miren, este es otro objeto en el que podemos ver diferentes ángulos dependiendo de la posición. Si yo las abro solamente un poquito, pues tengo ángulos agudos hasta obtener un ángulo recto. Ahí está. Bueno, casi recto, porque estos no se abren del todo. Y ahí están los diferentes ángulos que tenemos en las tijeras. Pues igual en las pinzas, en todo este tipo de objetos que abren y cierran, se forman ángulos. Otra fuente importante también en la que podemos obtener ángulos, en las que podemos ubicar ángulos, es en nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, yo puedo levantar mis brazos y formar un ángulo agudo o formar un ángulo recto. Lo mismo con mis piernas, puedo cambiar el ángulo de mi cuello y mi brazo, lo puedo hacer obtuso, lo puedo hacer agudo y va cambiando esa apertura que tenemos, esa amplitud de nuestros ángulos. Con mis dedos podemos formar también diferentes ángulos. Si tomamos en cuenta los dedos como dos lados, pues tenemos ahí un ángulo llano. Por ahí les voy a dejar otro video en el que hay un robotcito que les va a enseñar un poco más de esto de los ángulos con el cuerpo. Ahora su misión pues es ir por su casa buscando varios ángulos, identificando los tipos de ángulos que hay en los diferentes objetos, en los libros, en la tele, en su cama, en cualquier parte, para que vayamos practicando eso. Nada más necesito que tomen algunas fotos, me las manden y eso sería todo por ahora. Espero que haya quedado clara la información, que les haya gustado y nos vemos pronto.